Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Hace unas 2 semanas, el régimen de Nicolás Maduro anunciaba una revolución, una reforma al sistema de justicia en Venezuela para analizar las implicaciones. ¿Qué consecuencias podría traer a los venezolanos este nuevo cambio en la justicia de Venezuela? Hemos invitado al doctor Carlos Sarmiento. Él es el coordinador del capítulo España del bloque constitucional venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Sí, quería justamente ustedes que son un grupo de pensadores que puedan analizar detalle a detalle lo que implicaría esta nueva reforma que se está ejecutando 21 años después y hablar un poco también del comunicado que ustedes han emitido. ¿Cuán peligrosa puede ser una reforma en este punto para Venezuela? Bueno, yo creo que deberíamos partir de una base de que el Estado de Derecho y el sistema de justicia de Venezuela está en el suelo y está destruido desde hace varios años. Y que, para ser más concreto, desde el año 1999, cuando la Asamblea Nacional de la época descabezó a todo el Poder Judicial de una manera indiscriminada para comenzar un plan de designación de jueces y magistrados a su medida. Por supuesto, eso fue evolucionando. Hubo una primera etapa donde paulatinamente había gente honorable en el Poder Judicial, pero poco a poco el poder político y la tendencia autoritaria y dictatorial del sistema impuesto por Chávez fue llevando a que los honorables jueces fueran destituidos, otros enjuiciados, y de alguna manera dar paso a lo que nosotros en el comunicado del capítulo España del bloque constitucional de Venezuela hemos llamado el servilismo jurídico o servilismo judicial, porque son las personas que están en la actualidad ocupando los cargos de magistrados y jueces designados a dedos al servicio del poder político que detenta la usurpación. Ahora bien, entonces, hablar hoy en día de que viene una reforma judicial para aligerar la justicia por todo lo que se le ponga bombos y platillos, eso no viene a ser sino una mera farsa para hacer un traje más aún a la medida de lo que requiere la usurpación que un verdadero deseo de cumplir con el principio de justicia que consagra la Constitución nacional. sí, quería analizar con usted varios puntos. Tenemos una constitución que justamente consagra esa separación de poderes, pero en la práctica esto no se ejecuta. Incluso se han creado algunas leyes en donde se crean, no sé, tribunales contra el terrorismo, una cantidad de leyes que van justamente socavando esos principios fundamentales. En materia legislativa, ¿cuáles son los puntos más vulnerables que tienen los venezolanos y cuáles crees que puedan ser las intenciones que tienen con esta comisión? ¿También incluirían más leyes, más restrictivas que precisamente vayan institucionalizando la politización de todo el sistema judicial venezolano? Bueno, es que volvemos al mismo punto. El sistema judicial, como lo concebimos de las democracias occidentales, de las democracias como el mejor sistema político, después excluyendo a todos los demás, como decía Winston Churchill, viene a ser necesario el principio consagrado de la separación de poderes. Eso es fundamental. Hoy en día, lo que hemos visto y lo que de alguna manera vislumbra esa llamada revolución judicial es que lo que se busca es tener individuos al servicio del poder político para que de alguna manera sea el que a través de una sentencia o una decisión judicial le dé la bendición a los actos políticos que pueden ser inconstitucionales o no, pero de alguna manera van llevándolo al campo para hacer creer de que existe una separación de poderes cuando realmente lo que es una farsa. Eso realmente es lo que se pretende. Entonces, una manera fácil de envolver eso es provocando leyes, provocando normas
que dan a entender de que se está haciendo un trabajo en función de la verdadera separación de poderes constitucional, cuando en realidad lo que se busca es tener a individuos al servicio del régimen de rodillas, practicando la proskinesis, que es la única forma de que se pueda mantener la arbitrariedad bendecida judicialmente. Michelle Bachelet ha hecho una cantidad de señalamientos importantes, lo ha hecho de manera reiterada. ¿El régimen de Nicolás Maduro hace algo con respecto a esto? ¿Están tratando de hacer esta reforma para tratar de disfrazar algún cambio y complacer entonces a la opinión internacional? Bueno, es que no solo es el informe de la señora Bachelet. La Comisión Internacional de Juristas recientemente rindió un informe muy amplio donde vuelve a denunciar públicamente la cantidad de vicios que representa en Venezuela la administración de justicia. Y lo hace de una manera muy clara, porque al final de su informe, donde demuestra que la mayoría de los jueces son designados a dedo, que son jueces provisionales, que no tienen estabilidad, que están sujetos a recibir una llamada del poder político para cumplir las instrucciones, o incluso que se pone de acuerdo con el poder político para llevarlo todo al mismo camino. Y una de las recomendaciones de la Comisión Internacional de Juristas la divide en tres partes: una al Poder Ejecutivo, otra al Poder Legislativo y otra al Poder Judicial. Y le dice a cada uno las funciones que debe cumplir, y que, por ejemplo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben interferir en la labor que cumple el Poder Judicial, como tampoco, como de igual manera, le dice al Poder Judicial no se entrometa en las actividades del Poder Ejecutivo o Legislativo. ¿Por qué? Porque lo que está claro en la Constitución, que lo que existe es la cooperación de los poderes, pero en ningún caso la sumisión del Poder Judicial a los demás, a los otros poderes. Eso fue lo que en algún momento unos sedicentes magistrados del Tribunal Supremo llamaron el colaboracionismo de poderes, que es una barbaridad, porque realmente lo que consagra la Constitución es la separación de poderes y la colaboración normal para el funcionamiento del Estado. Sí, precisamente quería que nos ayudara a entender, los venezolanos sabemos muy bien cómo se maneja el poder judicial venezolano, pero para cualquier extranjero es impensable que esto suceda. ¿Usted nos puede dar algunos ejemplos prácticos de cómo el presidente llama al presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Ese puede a su vez llamar a un juez y decir la decisión es culpable o inocente. O sea, ese día a día que usted ha podido analizar para que la gente que se encuentra fuera del país pueda entender cuán contaminado y corrupto está el sistema judicial venezolano. Bueno, es que hay que tener claro de que todo este tipo de componendas que se hacen dentro del plan de controlar al Poder Judicial se hacen de una manera muy secreta, en conciliábulos, donde normalmente no hay un acceso, pero sí queda evidenciado en varios elementos. Por ejemplo, y por estudios que se han realizado, los juicios o asuntos en los cuales participa el Ejecutivo y que van al conocimiento del Tribunal Supremo, casi todos son ganados por el tribunal, por el Ejecutivo. No hay ninguna decisión que salga de una manera clara en contra de los designios del Poder Legislativo o del poder Ejecutivo. De manera pues que cuando se hace ese estudio, hay varios profesionales, abogados que han hecho el estudio, se da cuenta uno de que no puede ser posible que toda decisión que tome el Ejecutivo ya vaya con la bendición del Tribunal Supremo, por ejemplo, o que una decisión como es el encarcelamiento de personas, simple y llanamente la detienen, se la llevan arrestada, lo presentan al tribunal e inmediatamente lo mandan para la cárcel. Entonces eso revela claramente
la poca independencia o casi nula independencia judicial, porque son simplemente unos agentes del Ejecutivo que actúan en función política. Sí, una de las funciones fundamentales del Poder Judicial es justamente ejercer ese control, que hayan mecanismos para castigar si hay algún tipo de violación a los derechos humanos, que hayan procesos justos, tanto para los funcionarios públicos como para los civiles. Y ese es uno de los puntos que también destaca este importante informe de los juristas del mundo con respecto a Venezuela, en donde participaron letrados venezolanos. También que nos hable un poco de eso, de cómo el funcionario público no le importa tomar la decisión, así sea sesgada, porque sabe que no van a haber consecuencias. Puede el funcionario policial torturar a un civil porque sabe que no van a haber consecuencias. Es más, la orden es contraria, tienes que torturarlo si no sales del sistema judicial. Sí, porque todo es un sistema de complicidades. Y básicamente es eso. El Ejecutivo tiene una política que es una política prácticamente de terror, que es aplicar sanciones bastante fuertes de entrada. Sabemos perfectamente que el principio general es que la persona debe ser juzgada en libertad, pero no, se voltea ese principio de manera que lo primero que la persona va a recibir es la cárcel. Ya pues mire, la persona ya queda preocupada por una cárcel, los familiares se asustan, les allanan la casa, pues es muy difícil que venga otra persona a decir, oye, yo voy a adoptar esta posición de oposición o de una posición adversa al régimen porque me va a pasar lo que le pasó a fulano, que se lo llevaron preso, le allanaron la casa, le quitaron los bienes, la casa de los padres, etcétera. Entonces se crea una sociedad de cómplices, pero ahí es importante algo, que es que la Constitución nuestra también prevé que esas actuaciones generan responsabilidad personal y civil, de manera pues que podrán hacer todo lo que quiera y darle manto de legalidad, pero están incurriendo en la responsabilidad personal, con lo cual el día de mañana pueden ser necesario o puede ser factible que sean llevados a juicio y que respondan incluso penalmente por los desmanes que hayan causado. Ahora bien, esta supuesta reforma impulsada por Maduro incluiría como uno de los puntos fundamentales aliviar el hacinamiento carcelario, acelerar el proceso judicial para las personas que están privadas de libertad. ¿Usted cree que eso sea posible? No tenemos cárceles nuevas, los tribunales están colapsados. Realmente, y además ese es el punto a reformar, no hay que empezar por otros lugares primero para realmente alcanzar esa reforma integral tan soñada. Es que el bloque constitucional de Venezuela viene trabajando desde hace años en todo lo que es la reestructuración del sistema judicial y del sistema de justicia. Y como repito, de hace años, no se trata de algo que se ponga una persona a decir, vamos a hacer una revolución judicial para vaciar las cárceles o acabar con el hacinamiento. Si hay un hacinamiento y si hay un problema carcelario, es debido precisamente a la deficiencia del sistema judicial. ¿Por qué? Porque si las leyes existen, existe el caso concreto que acabamos de mencionar, de que el principio es juzgar en libertad, no se están llenando las cárceles. Porque es que atrás de todo esto lo que da la impresión es que hay un gran negociado que va desde el momento que la persona la detienen y vas al juez y ahí empieza un proceso de pagos y peajes. Te voy a enviar o no te voy a enviar a la cárcel, y después en la cárcel vas a estar en determinados pabellones con ciertas o determinadas ventajas, y eso es un reportaje que han salido y que los hemos visto públicos, de manera que es imposible pensar que porque se diga vamos a hacer una revolución judicial, se vaya a hacer sin que haya unos jueces electos por procedimientos imparciales, concursos o de alguna manera que garanticen el que va a ser una persona
que sabe de derecho la que va a aplicar la decisión, que haya objetividad no solo en la designación, sino en el personal judicial. Pues sí, hay una serie de factores que es imposible que por un simple decreto se vaya a pensar que se va a solucionar el problema carcelario. Esa revolución judicial se inicia con las máximas autoridades del Poder Judicial usurpando funciones, porque ustedes también lo han señalado y lo señalaban los juristas, los magistrados no son legítimos, no fueron electos de la manera correcta, y adicionalmente a esta comisión se le suman dos figuras de poder muy importantes, Diosdado Cabello y la primera dama Cilia Flores. Coméntenos un poco ese tema de las credenciales que tienen estas personas para reformar el Poder Judicial, y adicionalmente son los principales factores de discordia y de corrupción dentro de este sistema de justicia. Bueno, pero es que lo que ha señalado es muy importante. Si los sedicentes magistrados del Tribunal Supremo fueron elegidos a dedo por una componenda política, que todos sabemos que se fue justo cuando estaba terminando la legislatura en 2016, y al contrario, fueron nombrados unos magistrados legítimos que son los que están en el exilio. Cualquier cambio que se haga en Venezuela con esos señores ya viene de alguna manera, como diríamos, como coloquialmente, con tiro en el ala. ¿Por qué? Porque simplemente los señores no bien ocupan o usurpan unas funciones de magistrados, tampoco tienen las condiciones constitucionales ni legales para ser magistrados, por una parte. Por otro lado, vamos a lo mismo, se designan a dos personas que pueden tener una gran experiencia, porque la verdad es que tienen años en la actividad legislativa, como las personas que me acabas de nombrar, pero por otro lado, hay la Comisión Nacional Judicial creada en 2009, que es la que tendría que llevar adelante una reforma judicial cumpliendo con los estándares internacionales que van a garantizar la independencia judicial, la autonomía, la remuneración adecuada para los jueces, las condiciones para administrar justicia. Y eso no existe porque, como repito, el sistema judicial en Venezuela está destruido. Eso es público y notorio. Ya para finalizar, sus conclusiones finales, las recomendaciones que precisamente hace este capítulo España del bloque constitucional de Venezuela. Bueno, nosotros fundamentalmente lo que consideramos es que el sistema de justicia hay que reconstruirlo de nuevo, igual que todo el Estado. ¿Por qué? Porque hay una desconstitucionalización completa del Estado, y la única forma es acometiendo una reforma judicial, pero una reforma judicial en paz, que además debe contemplar el tema de la justicia transicional, porque sabemos perfectamente que hay un momento en que, como le decía antes, que hay responsabilidades personales e individuales de funcionarios y de jueces que tienen que rendir cuentas. Y para eso está la justicia transicional. De forma que en un momento determinado podamos decir que hay una independencia judicial. Porque por otro lado, hay algo que tener en cuenta. Se pretende decir, vamos a una reforma judicial porque a lo mejor se quiere lavar la cara ante la comunidad internacional. Es prácticamente imposible eso sin que haya una libertad absoluta y una democracia completa, porque nadie va a ir a Venezuela a invertir seriamente, digo, de países que tengan tradición democrática, porque pueden venir inversores de países que toda su vida han vivido en la autocracia y en la dictadura, que no les importa invertir en otra dictadura. Pero no vamos a tener inversión seria, concreta de países o de sociedades y empresas de países democráticos, porque saben que es fundamental que haya una democracia realmente y que haya libertad y que funcionen
todas las instituciones donde el principio del proceso, del debido proceso, del rule of law, se cumplan a cabalidad. De manera que no podemos pensar que por un simple decreto, por un simple deseo de aparentar que se va a reformar la justicia, va a llegarse realmente a tener una justicia independiente. Sí, yo también tengo esperanza de que algunas de estas recomendaciones tarde o temprano comiencen a implementarse en mi país. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Saludos. Son las declaraciones del doctor Carlos Sarmiento, quien es el coordinador del capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, justamente analizando punto por punto cada uno de estos riesgos que tienen los venezolanos ante un sistema de justicia que justamente no imparte justicia, sino más bien es un sistema que está corrompido y que adicionalmente reprime a cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.